Hola a todos, muy buenos días. Estamos a punto de iniciar con nuestro tema de hoy en pedagogía interactiva. Vamos a hablar sobre los mitos que existen sobre la crianza respetuosa. Entonces, espero que estén muy listos para empezar. Vamos a esperar que se empiecen a unir algunas personas y daremos inicio a nuestro tema de hoy. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Un saludito por allá, no sé desde dónde se conectan. Bueno, pero acuérdense que nuestro tema de hoy, mitos sobre la crianza respetuosa. Hoy vamos a trabajar 10 mitos que hemos escuchado aquí en el grupo sobre la crianza respetuosa. Si tienen más, déjenlos en los comentarios y allí los iremos resolviendo juntos. Agradecerles porque cada jueves contamos con su compañía, con su sintonía y siempre pues nos dejan comentarios muy positivos sobre los temas que tratamos aquí. Entonces agradecerles infinitamente su apoyo, sus mensajes de ánimo para continuar con nuestra labor, que es básicamente seguirles dando estrategias a los padres y docentes sobre cómo impartir esa educación a los niños con respeto, siempre basados en la ciencia, en lo que ocurre en su cerebro, cómo aprenden los niños, cómo colocar límites, cómo establecer hábitos y bueno, de eso se trata nuestro grupo Pedagogía Interactiva. Recuerden que mi nombre es Diana Suárez, soy psicopedagoga y hoy vamos a empezar a hablar sobre nuestro tema del día. 10 mitos sobre la crianza respetuosa. Yo tengo 10, sé que existen muchísimos más. Si ustedes recuerdan alguno, déjenlos allí en los comentarios y así vamos a estar resolviéndolos poco a poco. Entonces, el primer mito que escuchamos muy frecuentemente es: quienes criamos con respeto, dejamos que los niños hagan lo que quieran. No sé quiénes de ustedes lo han escuchado por allí. Básicamente la crianza respetuosa es criar con respeto mutuo. Yo crío a mi hijo, o yo más bien le enseño a mi hijo sobre el respeto respetándolo, no hay otra manera. Yo no le puedo enseñar a mi hijo que no le pegue a su hermanito pegándole, ¿cierto? No le puedo decir que no grite gritándolo. Y esas son las incoherencias que muchísimas veces cometemos como padres. Entonces, hay algo que tenemos que siempre aclarar, y es que el mayor problema que tiene la crianza respetuosa fue que la mayoría de los adultos no fueron criados con respeto. Y es muy difícil poder replicar aquello que nunca aprendimos. Digamos que es difícil enseñar lo que no aprendimos. El punto de la crianza respetuosa es que tú como adulto te hagas consciente de que de cómo quieres criar a tu hijo, de cuál es el futuro que quieres darle, de realmente las consecuencias que tiene una crianza violenta, una crianza autoritaria, una crianza sin empatía. Y hoy por eso queremos hablar sobre estos mitos que hemos visto allí muchas veces en los comentarios. Aquí en Pedagogía nunca juzgamos a las personas cuando dejan un comentario, porque creo que una de las cosas más importantes es no juzgar a los demás basados en nuestra propia experiencia, ¿cierto? Detrás de una persona que defiende el maltrato infantil generalmente hay un niño maltratado. Detrás de una persona que justifica el maltrato infantil hay una persona que no conoce nuevas estrategias para educar a sus niños. Entonces, en lugar de encontrar una cantidad de juicios, una cantidad de, no sé, de malos comentarios, de que es el peor papá del mundo, lo que debe encontrar es una cantidad de estrategias que le ayuden a entender lo que está pasando, evidencias que le muestren que hay otra manera de educar a los niños, que no se trata de una lucha de poderes donde aquí mando yo, sino se trata de educar a un ser humano. Recuerden eso, no estamos resolviendo un problema, estamos educando a un ser humano. Entonces, en la crianza respetuosa, evidentemente no dejamos que los niños hagan lo que quieran. En la crianza respetuosa evaluamos cuáles son los límites que mi hijo necesita para enfrentar la vida una vez salga de mi casa, y esos son los límites que debe aprender en casa. Los límites que definitivamente afectan su desarrollo natural, los límites que van en contra de su esencia de ser niño, como pretender tener a un niño sentado en una silla
todo el día, sabiendo que el movimiento es parte de su desarrollo, pretender que el niño no haga preguntas, pretender que el niño nunca llore, pretender que el niño nunca haga una pataleta, es ir en contra del desarrollo infantil y del desarrollo humano. Aquí lo hemos hablado en varias ocasiones de que el cerebro del ser humano se va desarrollando en diferentes etapas. Cuando tú recibís a tu bebé, ese bebé tenía en funcionamiento su cerebro primitivo. Ese cerebro primitivo viene con la instrucción de sobrevivir. Por eso tu bebé, cuando nació, la mayoría de los bebés que nacen a término, pues nacen con el reflejo de la succión, la respiración, todo lo que le permite sobrevivir. Llora cada vez que siente que necesita comunicar una necesidad y así va aprendiendo que el llanto es una manera de comunicar sus necesidades, porque este bebito no habla. Alrededor de los 2 años se empieza a imponer sobre este bebé su cerebro emocional. Entonces hay áreas del cerebro que empiezan allí a interactuar entre sí y aparecen las emociones extremas, porque este bebé aún no tiene la madurez cognitiva para entender lo que está pasando. Entonces no llora por manipularte, no se tira al piso porque quiere hacerte enojar, no de pronto, no sé, no toma las cosas por retarte, sino que está viviendo al límite de sus emociones, porque aún no tiene la madurez cognitiva para entender a ciencia cierta qué está bien o qué está mal. Y para eso están sus padres, para protegerlo, ¿sí? Porque digamos que aún no se ha desarrollado mucho el instinto sobre la protección, ¿sí? De protegernos, del miedo. Los niños menores de 2 años generalmente no conocen el miedo al riesgo, por ejemplo, y por eso están sus padres allí para conocer. Alrededor de los 3 años, este cerebro emocional está a flor de piel y es el momento de establecer esos límites sociales, donde yo le debo enseñar a mi hijo cómo comportarse en lugares públicos, le debo enseñar a mi hijo cómo tratar a los demás, cómo tratar a sus compañeros, cómo tratar a su familia. Claro, desde que son unos bebecitos estamos hablándoles, pero definitivamente a los 3 años que ese cerebro emocional empieza a ser mucho más, digamos, como maduro, por decirlo de alguna forma, entonces tengo que empezar a ser muy firme con los límites sociales. Entonces vamos a la casa del abuelo, debes comportarte de cierta manera y tengo que ser coherente con los límites. Al finalizar esta charla, apenas terminemos los 10 mitos, les quiero dejar una pequeña pues sugerencia de cómo podemos nosotros impartir o establecer límites de una manera adecuada. Entonces, ese mito de que dejamos que los niños hagan lo que quieran, pues no es verdad. Lo que nosotros sabemos es que cuando mi hijo llora es porque algo le está pasando, no es en contra mía. Quienes criamos a través o usando la crianza respetuosa, entendemos que el comportamiento de los niños no es personal, que mi hijo no se está botando al suelo en el supermercado porque me odie, no es contra mí. Y en lugar de unirme a su caos, mi papel es compartirle mi calma. Claro, tengo que tomarlo, tengo que sujetarlo, llevarlo a un lugar donde estemos más tranquilos los dos, porque muchas veces la mirada o los comentarios de las personas ajenas que no entienden lo que está pasando, pues pueden empezar a alterar mis emociones y eso es lo que yo tengo que evitar. Entonces me llevo a mi hijo a un lado, lo protejo, ¿sí? Y empiezo a decirle y establecer el límite. Si quieres que volvamos, debes respirar, estoy aquí, quiero saber qué pasó, porque los niños normalmente no expresan una pataleta porque sí, algo está pasando. Y eso es algo que nosotros como adultos tenemos que empezar a entender. Los niños tienen un desarrollo natural. ¿Por qué hace una pataleta? Porque no tiene otra manera de expresar la incomodidad, el cansancio, el hambre, la sed, el sueño, todo lo que esté sintiendo. Si conocemos adultos que aún hacen pataleta porque nunca aprendieron a expresar sus emociones, ahora imagínense cuánto más un pequeñito de 2 o 3 años. Entonces es algo que nosotros debemos empezar a respetar y básicamente a empatizar. La empatía no es otra cosa que ponerme en tus zapatos aun cuando no estoy de acuerdo con tu comportamiento. Me pongo en tus zapatos y trato de entender. De eso se trata la empatía. La simpatía es que estoy de acuerdo en todo contigo, pero la empatía no. La empatía es que aunque no esté de acuerdo y aunque tenga que hacerle frente a mis emociones,
pues me pongo en tus zapatos. Ahora, hay otra cosa que nosotros a veces no tenemos en cuenta, y es que ese, no sé, digamos que son nuestras emociones. Nosotros no castigamos a los niños porque ellos se porten mal. Nosotros castigamos a los niños porque no podemos lidiar en ese momento con nuestras emociones y terminamos descargándolas en los niños. Créanme que si ustedes logran conservar la calma en un momento donde estén sus emociones al límite, van a tomar las mejores decisiones. Pero normalmente cuando nosotros terminamos castigando al niño, aunque digamos es que se portó mal, es que él se lo buscó, es que, bueno, todo lo que digamos, generalmente lo que tenemos que entender es que tiene que ver es conmigo. Si yo hubiera estado más calmado, si yo hubiera respirado, si yo me hubiera puesto en sus zapatos por un segundo, lo hubiera manejado mejor. Y manejarlo mejor no es decirle, oye, lo que estás haciendo está súper bien, sino es poder respirar y hablarle con firmeza, pero con calma. Si sigues haciendo, no sé, te calmas o vamos o nos vamos para la casa. Podemos volver cuando tú te calmes, cuando dejes de tirar las cosas, cuando dejes de golpear las cosas, ¿sí? Volviendo al ejemplo del supermercado. Entonces, básicamente es trabajar en mis propias emociones. Yo creo que lo más difícil de la crianza es en poder encontrarnos con nuestra propia infancia y poder analizar con cabeza fría qué es lo que quiero traer de mi infancia para que esté en la vida de mis hijos y qué de eso es lo que necesito definitivamente cambiar. ¿Sí? Digamos que aquí no se trata de buscar culpables de que mis papás hicieron esto, mis papás hicieron lo otro. Al contrario, se trata de pararme un día y hacerme cargo de mí, decir ya, papá, mamá, lo que hiciste por mí, si algo hace falta, lo pondré yo, ¿sí? Y trabajar en mí, trabajar en encontrarme con mi infancia, en agradecer lo que fue bueno. Muchas veces voy a necesitar ayuda, a veces no es tan fácil. Tendré que ir a un especialista, tendré que tomar terapia, tendré que tratar de entender y tratar de rescatar todo lo bueno que hubo para poder continuar. Y eso, aparte de que va a beneficiar mi vida, pues va a beneficiar la crianza de mis hijos. Entonces, es muy, muy importante esa sanación, es muy importante. Y pienso que la crianza respetuosa radica más que cualquier otra cosa en sanar la propia infancia de papá y de mamá, porque no hay otra manera. Digamos que es muchas mamitas, incluso, bueno, nos escriben allí como, no sé, como pierdo el control, le grito a mis hijos y no quiero hacerlo, todos los días lo intento. Y claro, es que te estás enfrentando a lo que tu cerebro aprendió a hacer toda su vida. Entonces, lo que nosotros recibimos en los 6 primeros años de vida es cómo resolvemos las cosas. Así es, así yo sepa que así no se hacen, termino explotando, termino gritando. Y ese proceso de reaprender es lo que muchas veces es tan complejo. Es de respirar, y por eso tengo que buscar ayuda, por eso tengo que leer, por eso tengo que informarme cómo recuperar el control. Entonces, ese es uno de los primeros mitos, que vamos a hacer a los niños lo que quieran, y definitivamente nada más lejos de la realidad. Aquí lo que hacemos es darle importancia a las acciones que realmente lo tienen. El segundo mito del que vamos a hablar es que la crianza respetuosa cría o educa niños débiles y sin carácter. No sé por qué tenemos una extraña percepción de que que para ser fuertes tenemos que sufrir, ¿cierto? Que si tenemos la vida demasiado fácil, entonces no nos vamos, no sé, como que no vamos a ser fuertes, o cualquier cosa nos va a derrumbar. Y creo que, aunque es importante que en casa tu hijo experimente la frustración, que en casa tu hijo experimente la tristeza, que tu hijo experimente sus emociones en casa, porque no puede tener todo lo que quiera, eso es una realidad. Y muchas veces yo voy a tener que decir no, y ese no va a cambiar porque tú llores, o porque te botes al suelo, o porque me retes, o porque digas que no me amas. No va a cambiar, porque mi papel es prepararte para la vida, y eso es lo que nosotros como papitos a veces olvidamos, que no se trata de este momento. O sea, que si yo logro controlar mis emociones y darle a mi hijo una verdadera, no sé, como
enseñanza para su vida, pues eso es lo que va a permitir que él pueda replicarlo luego en la sociedad, en su vida, en su familia, bueno, en todo el proceso que va a llevar. Entonces, no es necesario que los niños sufran para que sean fuertes. Hablando de sufrimiento real, ¿no? Porque que llore porque, no sé, porque le dije que no podía poner los deditos en el tomacorriente, pues eso no es sufrimiento, es simplemente él está midiendo mis límites y aún no entiende su seguridad, entonces mi papel es protegerlo. Los límites siempre se deben establecer con un propósito, no es porque el adulto lo diga. Digamos que la crianza respetuosa no es adultocéntrica, no es porque yo lo digo, no es porque yo soy el que mando, sino se trata de, pues la crianza se trata del niño. Si yo no tuviera un niño, si no fuera padre, pues no habría crianza, ¿cierto? Entonces la crianza se trata de la vida del niño más que de mi vida como adulto. Entonces no es lógico que yo centre su crianza en mi vida, en mi comodidad, en lo que a mí me parece, en lo que yo creo que es, cuando realmente estoy formando un ser humano, que es pues menuda tarea. Entonces, no criamos niños sin carácter, al contrario, les enseñamos que su opinión cuenta, aun cuando no sea la opinión, la opinión no, aun cuando no obtenga lo que quiera, merece ser escuchada, ¿sí? Las normas deben charlarse, no es solo porque yo digo. Yo debo tener el carácter de decirle a mi hijo, si vamos al parque, tienes que tener cuidado, por ejemplo, no nos vamos a salir del parque porque si dejo de verte, puedes correr peligro. Entonces, es una norma que yo le estoy enseñando a mi hijo que tiene una razón, no es porque sí. Yo no quiero que mis hijos, yo tengo 2 niños, para quienes no lo sabían, tengo 2 adolescentes ya, y para mí es muy importante que ellos obedezcan a la razón, que ellos cuando se encuentren con amigos afuera no hagan las cosas por no quedar mal con ellos o por no hacer sentir mal a los otros o por, no sé, que lleguen a un trabajo donde vulneren su dignidad, donde vulneren todo lo que ellos son y simplemente por pena a no hacer sentir mal al otro, entonces terminan obedeciendo a la emoción. Yo no quiero eso y por eso para mí es muy importante que ellos entiendan la razón desde ya. Entonces, ¿por qué no podemos salir? No sé, es peligroso, están pasando muchas cosas, en este momento mira las cifras que hay. Bueno, con una razón lógica que puedan entender y no solamente porque yo lo digo. Y porque mi plan no es demostrar mi autoridad con ellos, mi plan es protegerlos, mi plan es darles las herramientas necesarias para la vida, porque quiero no morir de preocupación cuando yo no esté pensando en a quién van a obedecer. El siguiente mito es que no hay que dejar, que en crianza respetuosa creemos que no hay que dejar llorar a los niños. Entonces muchas personas dicen, no, es que claro, hay extremos y yo también he conocido varios y hay personas que creen pues, que está mal que los niños lloren, entonces les dan todo lo que piden y ahí tenemos que hacer un gran paréntesis y es que la permisividad también es una forma de maltrato. Yo no puedo dejar a mi hijo hacer lo que él quiere porque va a llegar a un mundo donde no puede hacer lo que quiera y si no sabe manejar esa frustración va a terminar cometiendo muchos errores. Y pongámoslo en un caso trágico, pero para que podamos entender el ejemplo. Si mi hijo no escucha no aquí en casa, porque a mí me da miedo que llore o porque me duele demasiado verlo triste, hablando de ese no por su seguridad, no es la hora, no sé, puedo ver televisión en la noche, no es hora de acostarse, por ejemplo, puede ser algo no tan grave. Va a llegar a un mundo donde cuando escuche no va a saber cómo manejarlo. En sus relaciones afectivas, por ejemplo, cuando una mujer le diga no va a saber cómo manejarlo. Y vemos una cantidad de tragedias en la vida con personas que no pueden dejar ir a otras personas porque nunca aprendieron a manejar esa frustración de no tener todo lo que quieren. Por eso, papitos, es tan delicado el tema de cumplir todos los deseos de mi hijo tal como si yo fuera el genio de la lámpara mágica. Los niños deben entender que todo tiene un proceso,
que todo requiere un esfuerzo, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con el sufrimiento, el esfuerzo no es sufrimiento. Tiene que ver con que yo no le voy cumpliendo los deseos a mi hijo o los caprichos a mi hijo, porque sí, mi hijo tiene que empezar a identificar desde muy pequeñito la diferencia entre necesidad y deseo. Y aunque no está mal que yo, no sé, en la Navidad le quiera dar a mi hijo algo que desea muchísimo, no está mal. Lo que sí está mal es encontrarnos hoy con una generación que antes de llegar a los 6 años de edad ya tiene todo lo que el papá soñó con tener en toda su vida, ¿sí? Entonces, el ir por la vida creyendo que todo se alcanza simplemente con desearlo, produce en la generación que hoy estamos viendo, generación de adolescentes, una frustración realmente muy, muy fuerte, porque yo tengo siempre que pensar en qué es lo que mi hijo realmente necesita, ¿sí? Yo como mamá lo hice hace mucho tiempo, cuando mis hijos eran muy pequeñitos aún, porque también estaba cayendo como en el consumismo de tenerles muchísima ropa, muchísimos zapatos, los juguetes, no había donde más tener juguetes, empezamos a donar juguetes cada vez que podíamos y empecé a entender realmente que necesitaba enseñarles que uno, pues debemos proteger la naturaleza y evitar el consumismo, y dos, que hay que saber qué es lo que realmente necesito. Y con eso les voy a quitar una carga enorme por el resto de su vida en tratar de conseguir y conseguir y conseguir y almacenar cosas y no tener tiempo ni siquiera de vivirlas. Entonces, hablo de esto porque es necesario dejar llorar a los niños. Y no lo estoy diciendo en una manera de que tienes que dejarlo que llore, que sufre, sino que hay momentos donde debo decir no y acompañar esa tristeza y explicarle, yo sé que te sientes triste, yo sé que querías esto, pero no es el momento ahorita, no lo necesitas, yo sé que estás enojado y empezar a enseñarle a los niños a regular ese llanto y que a ellos puedan entender que pueden sentirse mejor, que simplemente es un momento, no se va a acabar el mundo porque no tienes todo lo que quieres, sino que tenemos que desarrollar esa resiliencia desde que ellos son muy pequeñitos y validarlo. O sea, yo no tengo que enojarme porque mi hijo quiera algo que yo no le voy a comprar. Y eso es algo que yo tengo que entender. Porque yo a veces creo que mi hijo tiene la obligación de entender lo que yo creo. ¿Sí? Entonces, digamos, no sé, hay papás que se van al extremo, entonces... Y yo creo que aquí lo clave es no irnos a los extremos. No, en Colombia hay un dicho que dice ni tanto que alumbre al santo, bueno, ni tanto que no alumbre al santo, ni tanto que lo queme. Entonces hay que mantener un equilibrio. Y yo sé que es muy difícil. Yo creo que a veces una de las cosas más difíciles es encontrar ese equilibrio. Es como papás sentarnos y pensar, ¿será que lo estoy malcriando? ¿Será que es lo que él necesita? ¿Será que le estoy permitiendo mucho? ¿Será que debo corregir? ¿Será que...? Entonces estamos como en ese equilibrio porque claro, amamos a nuestros hijos. Creo que no hay una tarea más difícil en el mundo que criar un ser humano y sentir muchas veces que no estamos haciendo las cosas bien. Pero creo que el pensar en lo que queremos para su futuro y en lo que eso le va a enseñar y va a dejar para su vida en general nos puede dar muchas luces de cuando nosotros pues debemos poner el límite y cuándo podemos llegar a una negociación con nuestros pequeños. Entonces, en cuanto a, a el poder, a poder, eh, digamos como establecer esos límites, súper, súper importante poder, esperen porque aquí veo que se pausó el video, listo. Entonces, vamos a hablar de del siguiente mito o comentario que escuchamos cuando decimos que en casa aplicamos crianza respetuosa. Y es una palmadita no hace daño o una palmadita y se arregla. Curiosamente, creemos que una palmada o un golpe, no sé, ya sea en las nalgas o en la cara o en el brazo, no es maltrato. A veces decimos, no, pero es que eso no es maltrato, yo no soy un papá maltratador. Y a mí aún me sigue sorprendiendo como especialista que haya papás que defiendan el necesitar golpear a sus niños. O sea, yo digo, si no necesito golpear a mi vecino, así me saque el mal genio,
Si no necesito golpear a mi jefe o no necesito golpear a un compañero de trabajo, ¿por qué necesitaría golpear a mi hijo? Y eso es algo que nosotros debemos pensar. Mi hijo es la persona que yo estoy formando. Nadie es más, digamos, nadie más se va a ver afectado por mi violencia que mi hijo. Entonces es muy, muy importante desde ya, digamos, como establecer que no necesitas una palmada para educar a tu hijo, que ningún ser humano necesita ser golpeado para aprender nada. Nosotros somos los que necesitamos buscar estrategias para establecer límites, porque sí, hay días que ellos necesitan que les digas no, hay días que tú creerías, digamos como que son tus emociones las que hay que en ese momento regular, en lugar de buscar una excusa para golpear a tu hijo. Yo creo que yo hace muchos años como mamá hice ese análisis. ¿Cuál es la razón que justificaría que yo golpeara a mis hijos? Y hoy quiero invitarte a hacer esa reflexión. ¿Cuál es la razón? O sea, ¿qué es lo que justifica? Y piénsalo ahora que no estás enojado, que no acaba de, no sé, de hacer una travesura en casa, que no acaba de dañarte algo súper importante. O sea, en este momento. Entonces siempre vuelvo a lo mismo, porque me falta el respeto, creo que no le puedo enseñar a respetarme. ¿Puedo poner el límite en mí? Sí, claro. Así no me hables de esa forma, no me gusta que me hables de esta manera y no lo voy a permitir. O porque dañe algo de la casa, o sea, no hay absolutamente ningún objeto en mi casa que sea más valioso que la integridad de mis hijos, como para yo golpearlos porque dañan algo de la casa o arruinan algo. Porque no quieren comer, por ejemplo, es decir, pues los hábitos no se deben establecer a través de los golpes, al contrario, le vas a generar una cantidad de desórdenes alimenticios que no te imaginas, porque no quiere dormir, o sea, y así vamos nosotros tratando de buscar razones. Y créeme que si haces este ejercicio a conciencia, con la cabeza fría y calmado, te vas a dar cuenta que no hay un solo o una sola razón por la que se justifique golpear un niño. Por la misma razón que no se justifica golpear a una mujer, así algunas personas aún se escuchen diciendo, no, pero es que parece que fue infiel, entonces por eso la golpearon, o parece que, no sé, o sea, cuando justificamos la violencia, hacia un hombre, decir, no, pero como es hombre, entonces no importa, no, simplemente la violencia no está permitida ni en los animales, ni en las mujeres, ni en los hombres, tampoco en los niños. Tenemos que buscar una estrategia para establecer límites sin necesidad de recurrir al maltrato, porque sí, es maltrato. Todo lo que afecta, cualquier golpe que se vaya hacia los niños, o sea, hacia el cuerpo de mi hijo y vaya con fuerza, pues es maltrato. El siguiente mito o comentario con el que nos encontramos cuando los niños o cuando nosotros decimos que criamos a nuestros hijos con crianza respetuosa es, bueno, y aquí también en pedagogía nos han dejado algunos comentarios y dice, a mí me criaron con golpes o a mí me criaron de esa manera y soy una persona de bien. No sé si ustedes lo han escuchado. A mí me pegaron y yo aquí estoy, nunca me ha pasado nada. Muchas veces he escuchado esto y yo siempre les digo lo mismo, tú hubieses sido una buena persona aunque nunca te hubieran golpeado, o sea, no necesitaste los golpes para ser una persona de bien. Nadie necesita ser herido para aprender. Entonces, es importante dejar de justificar el maltrato. Es importante dejar de decir que está bien golpear a los niños, que está bien gritarlos, porque no es saludable un hogar donde se escuchen gritos cada segundo, por la razón que sea, porque mamá está enojada o porque los niños no obedecen, o sea, no hay ninguna justificación para yo terminar gritando a mis hijos. Hoy ustedes pudieron ver un post que hay en el grupo que dice como los gritos ensordecen, cierran el corazón y todo ese tema de los gritos, de crecer en un hogar hostil donde sea normal gritar cada vez que, no sé, si los niños no quieren venir a comer, entonces yo de aquí pego el grito, que los estoy esperando, vengan a comer. Cuando nada se me cae, si voy hasta allá, les digo, ya está la comida, los estoy esperando y trato de empezar a evitar los gritos un día a la vez. Yo creo que esa es una de las mejores estrategias para una persona
que se está dando cuenta que se está acostumbrando a vivir en los gritos. Y los niños también se acostumbran a los gritos de tal forma que si no los gritan, no hacen caso, no obedecen. Entonces, es importante que nosotros empecemos a trabajar en eso, porque somos nosotros quienes damos ese ejemplo día a día, en decirle a los niños, por ejemplo, bueno, o nosotros decirnos, hoy no voy a gritar, y hacer la tarea todos los días. Entonces, ¿cómo lo voy a evitar? No, pues sí, o sea, prefiero ir hasta donde mis hijos y decirles, oye, levanta esto que te lo estoy pidiendo, no me voy a ir hasta que no lo hagas, en lugar de empezar a gritar y a gritar y a gritar. Los gritos tienen un efecto negativo en el cerebro de los niños. Y es que los gritos bloquean el aprendizaje, ya lo hemos compartido aquí muchas veces. Cuando te gritan, cuando alguien te está gritando de manera agresiva, porque pues no gritamos para decirles, ven que te amo, sino siempre que gritamos, generalmente lo hacemos, es porque estamos enojados, porque estamos exaltados y no modulamos el volumen de nuestra voz. Entonces lo que pasa en el cerebro de los niños es que se pone en modo defensa. Y cuando tu cerebro está en modo defensa, pues no hay aprendizaje que entre por ningún lugar. Porque en ese momento tú sabes que cualquier información que viene te va a dañar. Y eso no solamente le pasa a los niños, le pasa a cualquier adulto. Cuando alguien empieza a levantarse la voz, tú empiezas a ver que te hierve la sangre, que vas a actuar de mala manera, puedes reaccionar de cualquier forma, porque tu cerebro básicamente está en modo defensa, en modo ataque, porque pues no hay manera de que tú confíes en que lo que te están diciendo te va a hacer bien. Lo mismo sucede con los niños. Así que cuando nosotros empezamos a gritar y vemos que los niños no hacen lo que les pedimos, pues básicamente es porque en ese momento su cerebro no está en una condición óptima para aprender una lección o para aprender lo que realmente el adulto quiere que el niño haga. El siguiente mito del que vamos a hablar es: los niños de ahora se traumatizan por todo. No sé si ustedes han escuchado esto. Bueno, pues tristemente debo contarles que nuestra sociedad adulta, hablando de nosotros, los adultos que fuimos criados como personas de bien, somos una generación traumada o traumatizada. Somos una generación que en general tiene miedo de hablar en público, tiene miedo de expresar su opinión, se queda en relaciones abusivas por poner por encima de sus propias emociones las emociones del otro, por tristeza, por lástima, por miedo, depende emocionalmente de los demás muy fácilmente, y básicamente pues fueron adultos criados con gritos, con golpes, con exceso de normas, cero permisividad, ¿sí? Y pues no podemos decir que somos la generación más sana de todos, ¿sí? Muchas personas trabajamos, nos esforzamos día a día, tratamos de ver lo mejor, pero eso no tiene nada que ver con los golpes. Entonces, no es que los niños de ahora se traumaticen porque sí, los niños de siempre, de todas las generaciones, han sido personas vulnerables, porque su cerebro básicamente se acostumbre a lo que el entorno le dé. Entonces, el niño que es criado con gritos, con violencia, pues es lo que aprende. Su cerebro está absorbiendo esa información y es como va a resolver los problemas. Y tiene dos opciones: o estar en modo defensa, que son esas personas que vemos que se hacen tan fuertes que parece que no podemos llegar a su corazón, o están en modo sumisión, que todo lo que me digan digo que sí porque no quiero incomodar. Entonces, no es que los niños se traumaticen con todo, es que los adultos tenemos que brindarles un entorno de amor, de respeto, de cariño, donde ellos puedan crecer con total seguridad. Entonces es nuestro deber como adultos brindarle ese entorno a los niños. No porque sí, la verdad es que son más delicados, no podemos decir es que se traumatizan con todo, claro, porque el niño no tiene el carácter de decir lo que está bien o lo que está mal para su vida. Si tú le dices a tu hijo que es un tonto, que no sirve para nada, que siempre hace las cosas mal, que estás cansado de él,
eso es lo que él cree. Él en ningún momento te va a decir, va a tener el criterio como un adulto de decir, no, pero usted no me conoce, usted no sabe cómo soy yo, no me puede decir eso, sino lo que estás haciendo es moldear su cerebro para que él se autodefina de esa manera. Entonces, los niños son vulnerables y nuestro papel, nosotros somos quienes estamos allí moldeando ese cerebro, estableciendo esa autonomía, esa autoestima, y es como si fuera cemento fresco. Entonces, cuando mira el cemento cuando está fresco y pasa por encima, y te vas a dar cuenta que vas a dejar allí todas tus huellas. En un adulto quizás no pase lo mismo. Pero si ese niño desde muy pequeñito tiene una autoestima, pues no hablemos de una autoestima alta, sino autoestima sana, donde él sabe que las acciones que hacen o los errores que comete no tienen por qué definirlo. El niño se puede equivocar. El niño de pronto me dice una mentira porque tiene miedo, porque no sabe mi reacción, y eso no hace que yo lo etiquete de mentiroso y que sea un mentiroso para toda la vida. El niño tal vez hoy no se quiere levantar rápido para ir al colegio y eso no lo hace un perezoso. El niño puede que haga los deberes más lentos que otros niños y eso no lo hace un lento. Entonces, es simplemente que las acciones de los niños no tienen por qué darnos el permiso de empezar a etiquetar su vida, y este consejo pues va tanto para docentes como para padres de familia. Los niños son cemento fresco y si yo no cuido mis palabras y mis acciones frente a los niños, cuando sea grande, quitarse esas etiquetas es una de las cosas más complicadas. Acuérdense, lo más difícil para el cerebro es reaprender y redefinir. Entonces después tú darte cuenta de decir, no, pero yo no soy perezoso, no, pero yo no soy lento, no, pero yo no soy de esa manera, yo puedo tomar decisiones sobre mi vida. Esas etiquetas no tienen por qué definir mi día a día. Ahora imagínense un lugar donde, aparte de las etiquetas, pues no esté viendo el buen ejemplo de los adultos. Estemos viendo un papá celoso, estemos viendo una mamá controladora, estemos viendo, o sea, todo ese entorno es lo que el niño está absorbiendo y es lo que va a definir su vida. El siguiente mito del que vamos a hablar es parecido al anterior, que es dar una palmada no es maltrato. Entonces, como les decía anteriormente, digamos que podríamos decir igual que darle una cachetada a una mujer o a un hombre no es un golpe, ¿sí? Pero definitivamente no está bien golpear a nadie, ni a los animales, ni a las mujeres, ni a los niños, o sea, ni a los hombres, obviamente, porque aquí no se trata de victimizar, sino de ver las cosas como son. Yo no necesito golpear a mi hijo, y como les dije hace un ratico, piensen por un momento, no cuando están enojados, porque enojados nuestro cerebro bloquea las ideas. Cuando estamos enojados, siempre lo repito en todos los lives, la mejor manera de recuperar el control de tus acciones es respirando profundamente, porque cuando estamos enojados, nuestro cerebro activa su sistema simpático, y lo que pasa allí es que bloquea todo lo que tiene que ver con la creatividad, con la construcción de nuevas ideas, con la resolución de problemas. Por eso cuando estamos angustiados o muy enojados, actuamos de una manera que nosotros no lo esperábamos. Entonces tenemos que aprender a identificar eso en nuestras emociones y darnos cuenta que en ese momento no puedo tomar una decisión. Cuando estoy enojado, mi hijo puede hacer algo que a mí me haga enojar muchísimo, y lo mejor que puedo hacer es respirar profundamente, porque cuando recupero el control de mi respiración se activa nuevamente mi sistema parasimpático y puedo empezar a pensar con claridad, puedo empezar a recordar que es un niño que está aprendiendo, que debo enseñarle y que aunque su acción deba tener una consecuencia, yo no tengo derecho a agredirlo. Entonces, una palmada sí es maltrato. Y generalmente lo que quiero que piensen es lo siguiente: cuando ustedes les dan, si alguno de ustedes lo ha hecho, digamos, de golpear a los niños con palmadas, piensen en cuál es su actitud cuando le están dando las palmadas. Generalmente esas palmadas vienen acompañadas de palabras
de palabras de humillación, de palabras de recriminación, de palabras de estoy cansada, de que siempre hagas lo mismo. Entonces, más allá de las palmadas, es que no hay una manera de que tú des esas palmadas sin ofender al niño, sin lastimarlo, también verbalmente, ¿sí? Porque si tú estás dando las palmadas es porque estás enojado. Pocas veces he encontrado personas que digan, no, es que yo lo llevé, le bajé los pantalones y le di dos palmadas y le dije, eso no se hace. O sea, generalmente va acompañado de muchas otras cosas y de un ambiente tan hostil que, o sea, es tan hostil que lo último que queda sumando al maltrato son precisamente las palmadas, porque ya pues rechacé a mi hijo, le dije palabras que no debí decirle, precisamente porque no fui capaz de gestionar mis propias emociones antes de mostrarle que sus acciones debían tener una consecuencia. Entonces, el siguiente mito, ya vamos en el mito número 7, ya vamos a terminar, es quienes practican la crianza respetuosa se creen mamás o papás perfectos. Yo sé que hay algunas personas que se van al otro extremo y juzgan a cualquier mamá que les diga, no sé, yo le di una palmada a mi hijo, yo esta mañana grité a mi hijo, cometí un error, bueno, no sé, todos estamos en un proceso, seguimos siendo seres humanos, es normal perder el control, es normal intentarlo cada día y eso es algo que quiero que tengamos muy claros. O sea, no se trata de formar una secta donde aquí todos somos perfectos y vamos a atacar a todas las mamás que cometan un error, porque todos seguimos cometiendo errores. La diferencia entre decidirse por la crianza respetuosa es que ahora me voy a ser consciente de cada palabra, de cada acción en la vida de mi hijo, ¿sí? Pero eso no significa que yo también no necesite ayuda, que yo también no necesite desahogarme, que no tenga días donde como mamá quiero salir corriendo. O sea, no se trata de empezar a decir que la maternidad es solamente flores y arcoíris, porque definitivamente siempre nos vamos a enfrentar a nuestras propias emociones. La diferencia ahora, cuando te decides al educar con respeto, es que ahora vas a trabajar en ti y te vas a dar cuenta que esas emociones, esas acciones, esas palabras tienen un efecto en la vida de tu hijo. Yo no puedo simplemente porque estoy enojada decirle a mi hijo que no sirve para nada, que me decepciona, que, o sea, porque generalmente empezamos a repetir todo eso que escuchamos cuando éramos niños, ¿no? Entonces todo lo que nuestra mamá o nuestro papá decía cuando estaba enojado, que estaba cansado de esta familia, de esos hijos que no le servían para nada. Bueno, no sé cómo fue la crianza de cada uno de ustedes, pero por lo menos en Colombia sí es muy común que mamá amenazara con que se iba de la casa, que la teníamos súper cansada, que no, bueno, no sé, que tantas cosas que muchas veces no, luego entendemos que cuando nos quejamos de nuestra maternidad, en esos momentos frente a nuestros hijos, pues nuestros hijos empiezan a sentirse que son los culpables de todo. Y no es así. O sea, realmente las emociones están ahí. Todos los días debemos transitar por distintas emociones. Hay días que estamos, sobre todo las mujeres que además somos hormonales, hay días que estamos tristes, hay días que estamos súper felices, hay días que no queremos nada, hay días que queremos conquistar el mundo, hay días que queremos jugar con nuestros hijos, ver una película, hay días que simplemente no queremos que nos molesten y eso es parte de ser humano. Entonces, no está bien que yo como mamá, por ejemplo, yo como pedagoga, termine juzgando a una mamá que viene a decirme que perdió el control y no sé, que le dio unas palmadas a su hijo o que, o que gritó a su hijo. Yo lo primero que tengo que ver como mamá que practica la crianza respetuosa es que quien está detrás de esta mujer o este hombre que pierde el control y maltrata a su hijo no es nada más que un niño o una niña que fue maltratado, que está repitiendo lo único que sabe que aprendió. Y mi papel, en lugar de juzgarle y hacerle sentir que yo soy perfecta y ella no, ¿sí? Porque desafortunadamente en Latinoamérica hay esa horrible costumbre de que alguien pide un consejo y yo en lugar de darle el consejo, entonces termino haciéndole sentir que yo también viví esa experiencia, pero que yo lo hice mejor. Entonces,
es algo que definitivamente nunca es saludable. Si una mamita nos escribe y nos dice, aquí siempre lo he dicho, incluso hasta hemos eliminado personas porque en lugar de defender la crianza respetuosa, comentándole a una persona que de pronto diga, no, yo no sé, yo le doy palmadas a mi hijo, entonces empiezan a burlarse de la persona, empiezan a decirle que está traumatizada, empiezan a decirle que está mal, y el papel no es ese. El papel es decirle, oye, hay otra manera de educar a tu hijo y es por su bienestar. O sea, aquí no se trata de que yo lo haga mejor de lo que tú lo haces. Se trata de realmente sanar la infancia y dejar de repetir patrones que no le han dejado nada bueno a nuestra sociedad. Todas las personas que le apostamos a la crianza respetuosa llevamos una lucha diaria. Yo les contaba hace poco en un artículo que escribí para el grupo sobre un día donde fui con mis hijos. Ellos me querían hacer un regalo y fuimos a un centro comercial. Entonces ellos, mami, quédate afuera porque nosotros vamos a comprarte el regalo y que tú no lo veas. Entonces, bueno, yo me quedé afuera, pues los veía como de lejos, pero pues no, trataba de no ver lo que estaban comprando. Y cuando salían me decían que las personas que los habían atendido de mala manera. Por ejemplo, decirles, bueno, paguen rápido porque ya hay más personas para atender, que van a llevar, no sé qué. Los atendieron como si los niños valieran menos. Y yo hacía esa reflexión y yo decía, ¿por qué las personas no respetan a los niños tal como respetamos a todos los seres humanos? Seguramente si hubiesen ido conmigo, no les hubieran hablado de esa forma. Y hacía esa reflexión frente a ellos y decirles, o sea, en lugar de decirles, no, esas personas están equivocadas, les decía, las personas no fueron respetadas en la infancia y ahora no saben cómo respetar a los niños. Y pues no es algo que debamos justificar, pero sí es algo que debemos empatizar y comprender. Gracias a Dios, pues yo confío en que sus bases emocionales son fuertes para entender que muchas de las acciones de las personas de afuera, pues no son porque yo tenga la culpa, sino es porque tú necesitas ayuda. Entonces, creo que una de las cosas más importantes de la crianza respetuosa no es competir como mamás de que yo crío a mis hijos así mejor que los tuyos, o que como algunas mamás que caen en esa lucha de que yo lo llevo a ballet, yo lo llevo a piano, yo lo llevo a esto, mi hijo es mejor que el tuyo, sino que pensemos realmente en rescatar la infancia, en pensar que mi hijo, mi hija van a ser esposos, van a ser padres, van a ser amigos, van a ser compañeros de trabajo, van a ser jefes, y yo pueda confiar en que le van a aportar lo mejor a esa sociedad y van a ser parte de la solución y no un problema más, no una cifra más, no el que maltrató a su esposa, no la chica que humilla a su pareja para hacerse sentir mejor, sino que podamos realmente trabajar en comunidad y con criterio de las personitas que estamos formando en casa. Y obviamente por su propio bienestar, o sea, más allá de la sociedad, es porque definitivamente cuando mis hijos crecen con inteligencia emocional, con un ambiente emocional estable, que obviamente nunca va a ser perfecto, pero que siempre van a primar sus emociones, sus opiniones van a ser tenidas en cuenta, pues lo que vamos a lograr es que ellos puedan desenvolverse con respeto en una sociedad que es diversa y que efectivamente no siempre va a ir, o sea, no siempre les van a dar la razón, ¿listo? El siguiente mito al que nos enfrentamos cuando decimos que criamos con respeto es: si no corriges a tu hijo ahora, luego te arrepentirás. No sé si ustedes lo han escuchado. Yo soy defensora de que efectivamente los límites se deben establecer en la infancia. Si tú no estableces límites de los 3 a los 6 años, después sí vas a tener que pelear con tu hijo adolescente porque no te obedece. Porque lo que no se aprende antes de los 6 años, después es difícil aprender. Entonces yo no puedo dejar que mi hijo a los 3 años haga lo que quiera, en el sentido de irrespetar, de gritar, de creer que las personas tienen que cumplir sus deseos, y que a los 14 sea una persona totalmente diferente. Cuando hablan de corrección, yo a veces discrepo un poquito con esta palabra porque yo pienso que en la infancia no se trata de corregir.
los niños son niños y el papel de los adultos es prepararlos para la vida. Entonces, más allá de corregir, se trata de formar, de criar, de educar, de entregar bases. Y créanme que cuando uno entrega bases a conciencia, pues las correcciones sobran, porque es que no estoy resolviendo un problema, estoy educando una vida. Mi hijo no tiene que rendirme cuentas a mí por lo que haga mal. Mi hijo tiene que reflexionar y llegar a una conclusión de lo que hizo mal, porque si no lo corrige, bueno, si no lo trabaja en este momento, pues lo que va a hacer es que eso va a terminar convirtiéndose en un hábito para su vida y va a afectar su propia vida y posiblemente a las personas que lo aman y que están a su alrededor. Entonces, aquí más allá de corregir, creo que hay algunos términos que nosotros tenemos que empezar a darles un poquito más de sentido. Porque, no sé, he escuchado hasta consejos de cuando los niños son muy pequeñitos, de 10 mesecitos, que de pronto ponen y le ponen una palmada a la mamá en la cara. Entonces escuchar a una abuelita o una tía diciéndole, tiene que corregirlo porque si no va a quedar así, ¿sí? Claro, hay que establecer el límite desde allí, cogerle la manito al bebé y decirle, no se pega. Mamá se trata con cariño. Se establece el límite, pero yo no voy a pegarle a mi bebé simplemente para enseñarle que no se pega. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, aquí no hay nada que corregir. Aquí lo que hay es que criar con criterio. Y aquí hay que pensar en que hay límites que en mi hijo debo establecer. Y esos límites tienen un propósito para su vida. El límite no se establece porque yo hoy estoy enojado y no quiero ruido en la casa. El límite no se establece por mi comodidad. El límite se establece por el bienestar de mi hijo, porque mi papel es educarlo para la vida, como les he dicho muchas veces en este taller. Otro mito que trabajamos o que escuchamos muchísimo cuando hablamos de crianza respetuosa, o más bien de los comentarios con los que nos encontramos cuando decimos que criamos con respeto, es: debes mostrarle quién manda. Hay una imagen bastante complicada de autoridad que nosotros creemos que debemos mostrarle a los niños, y resulta que, aunque es cierto que papá debe ser papá y mamá y deben tener el control en casa de las decisiones porque son los adultos a cargo, entonces yo no puedo preguntarle a mi bebé de 3 años, hoy qué quieres para almorzar, y esperar que él diga quiero una sopa de verduras, ¿cierto? Él va a querer una hamburguesa, un dulce, porque es un niño de 3 años y su bienestar está en mis manos. Yo no tengo que preguntarle a mi hijo en un día muy frío si se quiere poner el abrigo o no. Yo simplemente le coloco el abrigo, le doy una elección, quieres el abrigo rojo o el azul, pero mi criterio como adulto es que su bienestar pues está en mis manos, porque yo soy el adulto, porque yo entiendo lo que necesita, porque yo soy quien entiendo que debe comer, yo soy quien entiendo que se puede enfermar, o sea, yo soy el que tiene el conocimiento y la experiencia. No puedo exigirle a mi hijo que lo comprenda como yo lo comprendo, pero sí es mi papel establecer pues su bienestar en casa. Entonces, no, esto no es una lucha de poderes. El niño, o sea, los adultos no estamos en contra de los niños. Nosotros a veces vemos a los niños como nuestros enemigos. Nosotros a veces creemos que los niños se portan mal porque están en contra de nosotros, y nosotros tenemos que moldearlos a que sean pequeños adultos. Entonces, que no sean ruidosos, que no sean inquietos, que ojalá no interrumpan, que ojalá no hablen, que no se coman, no sé, que no coman dulces, que no. O sea, a veces nosotros creemos que nuestro papel es formar pequeños adultos. Y nos perdemos lo maravilloso que tiene la infancia, porque la infancia es realmente maravillosa. Los niños son imprudentes, van a dejar de serlo seguramente. Los niños son ruidosos, corren, expresan sus emociones de manera genuina. Cuando algo les gusta, se ríen a carcajadas. Cuando algo les molesta, lloran a los gritos. Y eso es parte de ser niño. Entonces, aquí no se trata de mostrar quién manda, sino se trata de entender la etapa que está atravesando mi hijo, y como adulto responsable, entonces tratar de darle las herramientas y las bases que este niño necesita para la vida. Entonces no voy a, no sé,
enojarme porque mi hijo está gritando, ¿sí? Sino siempre, o sea, y estoy hablando de un bebé, ¿no? No estoy hablando de un niño de 10 años que ya esté gritando por molestar, sino un bebé que, por ejemplo, empezó a gritar. Por ejemplo, hace poco veía o escuchaba un comentario, leía, perdón, un comentario de una mamita que decía que el niño la estresaba muchísimo porque gritaba todo el tiempo, y estamos hablando de un bebé de 7 mesecitos. Y esta mamita quizás no sabía que alrededor de los 6 7 u 8 meses los niños empiezan a modular su voz. El cerebro le empieza a decir al aparato fonador que grite porque va a empezar la etapa del lenguaje y necesita comprobar que todo está bien. Entonces, a eso me refiero cuando les digo, ustedes tienen que entender en qué etapa están sus hijos, porque el mayor error de la mayoría de los padres es tratar un mal comportamiento, no, o tratar más bien un comportamiento propio de la edad como si fuera un mal comportamiento. Volvamos a las pataletas. Entonces, mi hijo quería, no sé, llevamos caminando media hora, una hora por el centro comercial, se estresó, quiso algo, no se lo compré en su momento, se botó al piso, empezó a llorar, y yo lo primero que digo es: se está portando mal. Y ahora que leo sobre el cerebro y dice que los niños expresan de esa manera sus necesidades, que no saben regular sus emociones, que pueden pasar de la felicidad a la tristeza absoluta en un momento porque su cerebro no es maduro emocionalmente. Entonces puedo entender y aprovechar esa pataleta para enseñarle sobre regulación emocional. Entonces me puedo ir a su lugar y decirle: cuando estés listo, vamos a hablar, sé que estás enojado, sé que estás triste, pero eso no va a hacer que yo cambie de opinión, pero sin embargo voy a estar aquí cuando te sientas listo. Puedo contenerlo, puedo abrazarlo, puedo dejarlo que llore, porque finalmente eso a nadie se ha enfermado por llorar. Y luego le enseño a respirar. Vamos a respirar profundo, vamos a calmarnos, vamos a dar una vueltica, vamos a abrazarnos, y ya pasó. Y no voy a llegar a contarle a todo el mundo que se portó mal, porque a veces hasta en eso respetamos a los niños, en no respetar sus, no sé, digamos su intimidad. Las mamás muchas veces tenemos la costumbre de hablar de los niños, de estar diciendo como, si viera cómo es de flojo, si viera cómo no sé qué, si viera cómo no hace caso, con nuestros familiares o con nuestros amigos, y lo hacemos incluso delante de los niños. Entonces, lo primero que aprenden los niños es: pues en mi mamá no se puede confiar, porque a cualquier minuto que tenga pues me va a hacer quedar mal y me va a hacer sentir mal delante de los demás. Entonces, esos son los 10 mitos que teníamos hoy, que escuchamos muchísimo cuando hablan de crianza respetuosa. Y claro, esos niños los están criando sin límites para que hagan lo que quieran, y realmente no es así. La crianza respetuosa tiene el papel de apostarle a los buenos tratos, porque es una manera muy sencilla y muy cortita de día a día cerrar o cambiar ciclos en este mundo. Entonces, nada bueno sale del maltrato, nada bueno sale de perder el control. Si no, pregúntenle a los abuelos. Muchas veces nosotros decimos como mamás: ay, pero ¿por qué? Por ejemplo, mi papá es súper permisivo con mis hijos, él quiere disfrutarlos, él quiere consentirlos, y uno dice: pero ¿por qué los abuelos con los papás, con los hijos fueron tan estrictos y con los nietos llegan a ser tan permisivos? Es que esos abuelos entendieron que el tiempo pasa demasiado rápido y que sí se deben poner límites, pero que no toda en la vida pueden ser normas, restricciones, no todo puede ser compórtate como un adulto, porque a veces se nos olvida que estamos con niños pequeños. Yo quiero contarles una anécdota que me pasó hace unos días en un centro comercial. Estaba una mamita con su pareja, con su esposo, y tenían a su niño más o menos de unos 2 años, yo creo que alrededor de 2 añitos, y este bebé estaba llorando porque mamá no lo dejaba comerse su helado solo. Y la mamá le decía: no, porque te ensucias, no, porque te vas a ensuciar la camisa, no, porque te vas a chorrear, no, porque bueno, te vas a regar allí el helado. Y el niño lloró todo el tiempo, ya no quería recibir el helado. Finalmente mamá se terminó comiendo el helado. Y yo pensaba en
lo diferente que se ven las cosas desde afuera. Porque ahora que mis hijos están más grandes, posiblemente también en algún momento de mi vida fui una mamá un poco estricta de no querer que los niños se ensucien, de no querer que los niños desordenen la casa, o de querer como por un momento tener el control de todo. Pero ahora viéndolo desde afuera reflexionaba en cómo podemos dañar el momento de nuestros niños por querer que ellos se comporten como adultos. Digamos que este bebé hubiera disfrutado muchísimo su helado si mamá se lo hubiera permitido comer tranquilo, sin que nadie esté allí como, o sea, la camisa se puede volver a lavar. Es esa la reflexión que llegaba. Y el momento o la experiencia de compartir como familia, de compartir un helado, muchas veces se pierden por el exceso de normas. A nadie le importa y ni le va a importar en el centro comercial que tu hijo vaya con la camisa sucia después de que él va con el corazón lleno porque se comió el helado y lo disfrutó y se sintió aparte, autónomo de comérselo solito. Y creo que esta reflexión nos puede ayudar a pensar en las veces que realmente sí somos excesivos con la infancia, las veces que muchas veces les exigimos a nuestros bebés que se comporten como adultos, cuando lo más maravilloso es ser niños y que va a ser fugaz y que nuestro interés se trate más de disfrutarla en lugar de corregirla. Quiero dejarles al final, ya para terminar, aquí voy a ver si puedo dejarles unos consejitos, y es cómo establecer un buen límite. Y les quiero dar 4 pautas para ustedes saber que están estableciendo un buen límite. Entiéndase que los límites se establecen por el bienestar del niño y por el respeto en casa. Entonces, por ejemplo, ya hemos hablado, allí van a encontrar otros lives donde hablamos de límites, que el niño debe tener límites con papá y mamá, o sea, no voy a dejar que me grites, que me golpees, establezco el límite personal, límites con nuestras cosas de la casa, no voy a permitir que dañes todo, ¿cierto? Límites con tu entorno, no voy a dejar que golpees la mascota, límites con tu seguridad, entonces no voy a dejar que te haga daño a ti, que le haga daño a los demás, ni que le haga daño al entorno. Entonces, básicamente de eso se tratan los límites, de que hay una hora adecuada para ir a dormir, que hay una hora adecuada para comer, que hay una hora adecuada, no sé, para tomar una ducha, o sea que establecemos unos límites y siempre van anclados al bienestar del niño. Y por eso quiero dejarles esta pautica. Entonces, lo primero es que el límite debe ser claro, y si tu hijo ya habla, debes pedirle que lo exprese con palabras. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle el ejemplo del parque nuevamente. Voy a ir con mi hijo al parque. Y lo que debo hacer es explicarle que no debe salirse del parque porque si yo lo dejo de ver, pues es peligroso para él. Le pueden pasar cosas malas. Puede pasar un carro, bueno, los límites, o sea, realmente debo decirle y preguntarle, ¿por qué no debe salir del parque? Porque si mamá no me ve, es peligroso para mí. ¿Qué es peligroso? Me puede coger un carro, puede pasar un extraño y me lleva. Entonces le pedimos al niño que exprese el límite en sus palabras. Lo segundo es que el límite debe ser muy sencillo. Yo no puedo, tengo que dárselo en palabras muy simples y en pocas palabras. Acuérdate que no te puedes salir del parque porque si mamá no te ve, estás en peligro. Cuando mamá te cuida, pues estás seguro. Lo tercero es que el límite tiene que ser explicado. ¿Sí? No es porque yo digo o porque a mí se me ocurrió. Otra de la costumbre, mala costumbre que tenemos los papás es que nos enojamos por algo que los niños hacen cuando nunca antes les habíamos dicho que eso no se hacía, ¿cierto? Entonces, ese límite debes explicarse. Si te sales del parque, ya no te podré ver y eso es peligroso. Y debe ser expresado también positivamente. Por ejemplo, yo llego con mi hijo al parque y camino con él y le digo, hasta aquí puedes llegar. Y yo voy a estar en este lugar observándote. Entonces como que para el niño ya es claro, lo vivió y sabe completamente lo que yo espero de él. Y el último puntico es que la consecuencia, todo límite debe tener una consecuencia. Esa consecuencia debe ser coherente. Si te sales del parque, nos vamos a casa. ¿Por qué? Porque corres peligro.
Entonces, simplemente, si el niño se sale del parque, ¿qué debe hacer papá y mamá? No, es que la mamá estaba hablando con una vecina, entonces, ¿cómo se va a ir ahorita y va? No, el límite se debe cumplir, o si no va a perder total sentido para el niño, porque si no lo cumple el adulto, ¿por qué debería cumplirlo el niño? Entonces, los límites deben ser coherentes. No le puedo decir al niño, si te sales al parque, no te compro un helado. Eso es un castigo, eso no es una consecuencia. Una consecuencia tiene que ser coherente con lo que tú acabas de hacer, ¿sí? Entonces le pegaste al hermano, pues no juegas más con el hermano porque le vas a lastimar. Bueno, nos podemos disculpar con el hermano, vamos a decirle que no lo volvemos a hacer, pero si eso vuelve a pasar, pues no juegas más. Es una consecuencia. La consecuencia no es que yo vaya y le golpee porque no es un castigo. Los castigos no enseñan. Los castigos lo único que hacen es que el niño luego haga las cosas a escondidas para evitarse el castigo. A diferencia de la consecuencia que sí me deja un aprendizaje. Entonces la consecuencia dice, no me salgo más del parque porque o si no, nuevamente nos vamos a ir a casa. Entonces es importantísimo cuando el niño cumple el límite reconocerle su esfuerzo y decirle, mi amor, no te saliste del parque, así podemos venir más seguido porque veo que tú vas a estar seguro. Entonces, siempre reconocerle al niño lo que está haciendo bien. Nosotros somos expertos para buscar errores en los pequeñitos, para decirle, no hiciste, no hiciste, no hiciste, no hiciste, y parece que nos cuesta mucho darnos cuenta de las cosas que hacen bien las personas, tanto que así llegamos a la vida adulta, ¿no? Buscando errores en nuestra pareja, buscando errores en nuestros amigos, buscando quejarnos de las personas y olvidamos esa parte tan importante que es reconocer a las personas lo que están haciendo bien y empezando por nuestros niños. Entonces decirle, mi amor, hoy terminaste muy rápido la tarea, te felicito, tenemos tiempo de jugar un ratico. Mi amor, hoy recogiste los platos como te lo pedí, te lo agradezco. Entonces es reconocer que realmente hubo un esfuerzo, que aunque tuvieron la tentación de salirse a mirar qué había al otro lado, cumplieron el límite porque entendieron que había una razón. Entonces, bueno, vamos a responder algunas preguntitas ya para finalizar. Entonces, ¿cómo manejar los berrinches de mi hija de 3 años? Pues lo primero que debes hacer es respirar profundo tú, entender que es que es tu hija la que necesita regularse emocionalmente. No podemos, como dije inicialmente, unirnos al caos y empezar a agrandar el berrinche, sino hablarle con firmeza, dependiendo por qué sea, ¿sí? Digamos que hablarle con firmeza muchas veces es porque, o sea, porque tienes miedo, por ejemplo, muchas veces es porque, digamos que lo que quiero decir es que hay veces que tienen una razón de peso, que no es simplemente porque quieren hacerlo. Y hay momentos donde yo tengo que validar esa emoción. Yo sé que estás triste, yo sé que estás enojado, yo sé que querías eso, pero ahorita no lo puedes tener. Yo también me he sentido así. Quiero decirte que voy a estar cerca por si quieres un abrazo. Si quiere llorar, déjala llorar. Le va a pasar, va a aprender a regularse emocionalmente. Pero siempre recuérdale que no está mal estar triste o enojado, que no está mal. Y eso va a ir pasando conforme ella empiece a poner sus emociones en palabras. Entonces en decir, mami, me siento frustrada, me siento enojada, me siento triste, no me escuchaste. O sea, cuando ella empiece a expresarse mejor con palabras, pues van a empezar a desaparecer. Entonces aquí tengo otra preguntita. Sí, ahí queda grabado. Onigiri, no sé cómo pronunciarlo, discúlpame, queda grabado aquí en el grupo para que lo puedas ver más ratico. Jenny me pregunta, hola Jenny, ¿cómo estás? Tengo la duda, ¿qué límites puedo establecer a mi hijo de 4 años que no quiere hacer caso? Límites con consecuencias lógicas. Digamos que algo importante con los niños menores de 6 años es tener rutinas claras, todos los días hacer lo mismo en el mismo orden, asignar tareas, y esas tareas las podemos poner incluso en una tablita y decirles, mira, eso es lo que tú debes hacer, y simplemente regirnos por esa rutina. Entonces los niños muchas veces necesitan saber lo que va a pasar, y si nosotros como papás no tenemos una rutina, pues digamos como estable en casa, pues ellos empiezan a portar mal. Entonces las consecuencias lógicas es como, bueno, no sé,
recoge los juguetes, porque si no los recoges, pues entonces no vamos a ir a donde la abuela, porque no hay tiempo. Entonces, y cumplirlo. Y no vamos a estresarnos, a gritar, no sé qué, establecemos el límite y salimos del cuarto. Si es necesario, volvemos a entrar, estoy esperando que lo hagas. Y no cambiar de opinión y tratar de hablar con firmeza, pero sin perder el control, porque los niños siempre nos están midiendo y cuando nosotros nos enloquecemos o nos estresamos mucho, ellos empiezan a darse cuenta que por ese lado nosotros empezamos a, o sea, nos pueden controlar, como yo tengo el control de las emociones de mamá. Los niños son muy, muy, muy inteligentes, entonces es importantísimo que yo establezco el límite y lo hago con seriedad, pero sin necesidad de agredirlo. Aquí en el grupo de pedagogía tenemos varios artículos. Hay uno que se llama Cómo establecer límites de los 3 a los 6 años. Te lo recomiendo porque allí vas a encontrar varios tipsitos que te van a ayudar. Entonces, buenas tardes. ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo coma con mis padres en la mesa? Nunca quiere comer cuando nos sentamos todos. Pues yo creo que lo que debes hacer es enseñar a tu hijo a estar en la mesa así no coma. Entonces, no quieres comer, está bien, pero aquí estás con nosotros hasta que terminemos. Y poco a poco empezar a decirle cómo animar. Bueno, no sé qué edad tiene tu bebé, pero sí es muy, muy importante que yo pienso que el tema de la comida en casa tiene que verse con la rutina. Los niños aprenden a comer, por ejemplo, ¿sí? No porque nosotros nos sentemos con ellos aparte, sino de sentarlos y no permitir que se vayan hasta que terminemos de comer, por ejemplo. Entonces no digo que obligarlos a estar allá, sino que hay otra manera de hacerlo. Es como decir, bueno, si no quieres comer, está bien, pero te estás con nosotros hasta que terminemos. Mira a los adultos cómo estamos comiendo. Tú vas a comer con nosotros y plantearle como la opción. Con los niños es importante entregarles opciones controladas. Es como, ¿vas a comer ya o te sirvo en 5 minutos? O les decía hace un ratico el ejemplo del abrigo. ¿Te pones el abrigo azul o el rojo? No te estoy preguntando si te quieres poner el abrigo. Entonces, muchas veces te vas a sentar a comer en esta silla o en esta silla. Entonces, nosotros estamos estableciendo el bienestar, pero los niños sienten que ellos están decidiendo y eso, aparte de reforzar su autoestima, les hace sentir más cómodos en el momento de, digamos, de seguir como una orden. Entonces podemos empezar a utilizarlo de esa manera y obviamente que mientras él no quiera comer no lo agrandemos, sino simplemente le decimos, ahí te dejamos la comida, esperamos que termines. Y todos comemos como si nada, hablamos, cómo te ha ido, no le enfoquemos tanto la atención porque o si no lo que vamos a hacer es agrandar el problema y se va a volver cada vez un problema la hora de la comida. ¿Listo? Entonces les agradezco mucho. Si tienen comentarios o preguntas, déjenmelas allí escritas en los comentarios de esta publicación y las iré resolviendo poco a poco. Que tengan una excelente tarde. Un abrazo para todos.